¿Qué es un trauma? ¿Qué es un complejo? Si tengo un complejo, tengo un trauma, o solamente es una herida emocional, o es algo pasajero, o es un rasgo de mi personalidad, tal vez ser, pues, a veces más melancólica o más enojón. ¿Eso quiere decir que tengo un trauma? Y si lo tengo, ¿cómo podría curar entonces un trauma? ¿O cómo puedo evitar los traumas en mis hijos? ¿O cómo puedo ayudarlos a sanar? O a lo mejor los estoy traumando más, dándoles de más cariño y amor. O a lo mejor si me paso y soy más estricto, también los podría traumar. ¿Mi tono de voz puede traumar a alguien? ¿O cómo saber si a lo mejor estoy sanando o traumando a mi pareja o él a mí? Bueno, todas estas preguntas las vamos a contestar en este podcast. Este es un espacio de terapia, este es un podcast donde es un espacio para crecer, para aprender los principios básicos que todo ser humano debe de conocer y de saber, para sanarnos, para vivir mejor, para tener éxito, porque mayor conocimiento aplicado, mayor cambio en tu vida y en tu entorno. Bueno, yo soy Adri Basbo, y te invito a que escuches esta cápsula de sanidad, que estoy segurísima que alguito te va a dejar. Muy bien, pues a darle. ¿Qué es un trauma? Bien, pues según el Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales y también el Manual de Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales, el CIE, habla que el trauma es la reacción que tiene el cuerpo ante experiencias que fueron perturbadoras o dañinas o que pueden tener un impacto significativo en tu bienestar, en tu estado del cuerpo y te alteran en tu mente, en tus emociones, en tu sentir. Esos eventos, esos traumas suelen estar asociados a eventos que fueron para ti amenazantes o peligrosos, abrumadores, como abusos, accidentes graves o situaciones de violencia. El trauma puede dejar una huella perdurable en la psique, en la mente de una persona o en el cuerpo. Se puede manifestar de forma consciente o inconsciente. Y esa parte inconsciente es la que no registramos, no nos acordamos o no nos damos cuenta, pero que estuvo ahí presente en una parte de nuestra vida, esa situación amenazante, y entonces se refleja en nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso, en nuestra respiración, en la tensión, en enfermedades que empiezan a producir esos pensamientos y sentimientos, en ansiedades, en flashback, en no tener contacto con personas que te tratan bien y ser evitativas o dañinas, eh, o distorsionar la realidad en la que estamos para poder enfrentar y vivir de la forma pues que nosotros puede ser más sana o soñamos vivir. Todos esos cambios de estados de ánimo que suben y bajan, o tus cambios en el cuerpo, tensión, colitis, gastritis, o la tensión en los músculos de la espalda, no quiere decir que sean propiamente siempre que lo sentimos algo, ay, ya tengo un trauma. No, sino que están de forma permanente. Estímulo-respuesta. Ante una situación siempre responde tu cuerpo de forma reactiva, negativa. Más adelante te lo desgloso y te lo explico bien para que lo entendamos a nivel de cancha. Los traumas no necesariamente son complejos. Nuestra personalidad tiene siempre un rasgo de un tipo de emoción. Hay gente que es muy alegre, hay gente que es más tristona, hay gente que es más dramática, hay gente que es exagerada, hay gente que es más egoísta, hay gente que es más enojona, hay algunas personas que son más sensibles que otras, hay personas que viven mejor en su interior, que son más introvertidas, y hay personas que viven más en la sociedad y son más extrovertidas. Y hay personas que están en ambos sentimientos o sentidos. Sobre todo en la adolescencia subimos y bajamos con varios picos de emociones y somos un poco más eufóricos, un poco más exagerados, o subimos y bajamos, estamos tristes y luego súper enojados y luego súper eufóricos. Y eso es una etapa normal de cambios y procesos porque estás pasando cambios químicos, hormonales y neurológicos, donde tú empiezas a, como Lego, como piezas de Lego, a construir tu persona, a convertirte en persona, tu personalidad, a poner los cambios, lo que quieres ser, lo que no deseas ser. Y en esa etapa es normal. Sin embargo, un trauma se define porque se queda fijo en tu psique, en tu mente, aunque sea de forma inconsciente, es decir, que no lo registres. Por ejemplo, déjame platicarte algunos casos. Edna odiaba las flores, odiaba todo lo que fuera flores y de ciertos colores precisos. Estando trabajando en terapia, y en psicoterapias y en reprogramaciones y en regresión conscientes, se va dando cuenta, se va deshaciendo todo ese nudo emocional que no entendía y por qué era tan evitativa con sus relaciones. Las parejas eran muy perseguidoras con ella y ella muy evitativa y procuraba no engancharse y no tener parejas permanentes. Entonces, cuando se da cuenta a través de la terapia, cuando empieza a autocomprenderse, cuando empieza a entender, porque el primer paso es entender,
que tienes una situación y cuál es tu pasado y el pasado de tus padres y de tus abuelos y por qué empiezan ellos a reaccionar de una forma tan agresiva o de una forma tan evitativa o tan ausente, que ellos también tienen sus traumas. Entonces, en una conversación, al paso del tiempo, empezó a sanar, empezó a decidir sanar, porque sanar involucra una decisión, eh, y se le vino todas las escenas. Se les vino una escena específicamente donde hubo sangre, donde hubo golpes, donde hubo un escenario que a ella le involucraba una terrible sensación de inseguridad, vulnerabilidad y peligro, y era muy pequeña. Entonces ella se resguardaba en el closet. Y el closet tenía un tapiz de flores de ciertos tonos y colores que a ella le causaban mucha repulsión. El consciente no recordaba, pero el inconsciente siempre lo tuvo presente y hacía que huyera de ese tipo de personas y de ese tipo de situaciones, sensaciones, emociones, olores que le recordaban la escena de peligro. Es un mecanismo de defensa que el cuerpo utiliza para que no vuelvas a ser expuesto ante la misma situación. Y ella tenía ese tipo de relación de evitativa, pero de amor en dosis donde ella podía controlarlos porque tenía miedo y temor porque su padre era un hombre violento, pero luego muy amoroso. Entonces siempre estaba la cachetada y sobadita. Entonces era violencia y amor, violencia y amor. Entonces, ¿qué pasa? Ella repetía ese mismo tipo de patrón en las parejas que tenía. No importa si me insultas, no importa si te insulto, porque ese es el lenguaje del amor que yo aprendí y no aprendí otro. Y bueno, pues en terapia trabajamos en reaprender, reprogramar, sanar, liberar. Te voy a platicar otro caso. Ese me lo platicó mi maestra en la universidad. Me acuerdo mucho del famoso vestido amarillo. Esta maestra va a una entrevista de trabajo para ser directora de los CENDIs, Centros de Desarrollo Infantil, con el director de directores, el más alto rango. Entonces la secretaria le habla para concretar la cita y le pide de favor que vaya vestida de cualquier color excepto el amarillo. Perfecto, ella se va con un suit blanco y conoce al jefe de jefes, el jefazo, se queda en el puesto, pero al final le hace la pregunta de por qué el tono amarillo no en la primera entrevista, si era parte de alguna cláusula o si era parte del uniforme o por qué no el amarillo. Y él le comenta que cuando estaba en el kinder, él era un niño mión, o sea, era un niño que no tenía buen control de esfínteres, no lo había madurado y en primero de kinder, esas maestras específicamente como método totalmente antipedagógico, utilizaban la burla y la exhibición para erradicar conductas, ¿no? Entonces agarraban al niño que se había hecho pipí o que se había portado mal y los calzoncillos. Fíjate qué cosa tan insensible, es increíble todo esto. Los calzoncillos se lo ponían en el asta de la bandera y los exhibían y ponían al niño abajo del asta de banderas, pues ahí exhibido. Ese tipo de situaciones crearon una repulsión, no solamente para la escuela, el sistema, sino específicamente el color amarillo, que era el uniforme que utilizaban las maestras de esa escuela. Entonces él sabía que inconscientemente cada vez que veía a una persona con amarillo, algo le molestaba. Ya lo había tratado en terapia, ya estaba él tratando de dar con bola, ¿verdad? De sanar, pero él sabía que si iban de amarillo, iba a haber un rechazo absoluto, de forma inconsciente. Te platico también el divorcio de una pareja. No necesariamente si estás pasando un divorcio quiere decir que va a haber un trauma psicológico, y ahorita lo voy a explicar, pero sí, dependiendo de la personalidad, dependiendo del temperamento, incluso de la genética y de las circunstancias o la forma en la que se presenta la separación de una pareja, puede existir un retraso emocional, puede existir un trauma o pueden llegar a quedarse fijaciones o incluso alterar tu personalidad. Por ejemplo, esta familia tenía 4 hijos y una hija. Entonces, todos ya estaban arriba de preescolar, ya estaban en edad escolar y otra entrando en la adolescencia. Y al niño más pequeño empezó a tener una regresión, a hacerse pipí otra vez en la cama. De alguna forma u otra, su ser estaba pidiendo atención, cuidados y cariño como cuando él estaba más pequeño. El otro niño empezó a ser muy agresivo. Empezó a hablar de forma muy grotesca, a burlarse de otros compañeros, porque su personalidad era más fuerte. Entonces, el trauma se le registra de acuerdo a tu personalidad. Si tu personalidad es extrovertida o introvertida, lo vas a manifestar de acuerdo a tu personalidad. Y él empezaba con esa energía de frustración y de enojo a drenarla en las demás personas. Ahora sí, como dicen por ahí, no es quien me la hizo, sino quien me la paga. Esa energía disruptiva que está en ti, ese registro lo quiere sacar el cuerpo de alguna forma u otra, de forma positiva o de forma negativa. El otro niño empezó a ser muy disperso, muy distraído, no se concentraba, bajó mucho las calificaciones, estaba como siempre en la luna y meterse demasiado en el pensamiento mágico. Es otro sistema de defensa, a huir de la realidad en los juegos, en los amigos,
pero nada en presente. Y el presente, como me duele verlo, lo que su ser hacía, de acuerdo a su personalidad, como les comento, su temperamento, su carácter, era simplemente fugarse de la realidad. El otro niño, fíjate qué cosa tan interesante, empezó a ser el payaso de la clase, empezó a ser el centro de atención, era un niño muy abierto y carismático. Entonces empezó a ser el payasito de la clase, el centro de atención, el noviero, el jijijojo, pero de forma exagerada. Y se empezó a ser adicto a la atención. De alguna forma u otra, su temperamento, su personalidad registraba el trauma en una exageración del ego. Yo quiero atención, yo necesito cariño, yo necesito ser válido, y de esa forma lo drenaba. La niña pues ya estaba mayor, estaba presentando la adolescencia, y la adolescencia se registra como la etapa del narcisismo o de la tripolaridad, porque tienes cambios físicos, químicos, como les decía. Entonces tus emociones suben y bajan y hay un cambio mucho en la personalidad. Pero cuando existe un trauma en esa edad, se vuelve todo más exagerado, más grande, más grotesco. Entonces esta hermosa niña se empezó a hacer muy materialista, empezó a tener mecanismos de defensa muy evitativos, nada conectada con la gente, muy materialista, utilizaba a las personas, muy individualista, y empezaba como a derivarse como la triada oscura de la personalidad, muy manipuladora, mentirosa, y esos juegos son trampas mentales que suelen ser muy peligrosas y riesgosas porque, como su nombre lo dice, personalidad es un personaje. Y en la edad de la adolescencia te pones diferentes caretas, diferentes iconos, diferentes personalidades. Más adelante vamos a hablar acerca exactamente de eso, el desarrollo de la personalidad y de la adolescente. Bueno, se puede quedar registrado todo eso en tu carácter, tu temperamento y volverte una persona, pues nociva para ti y nociva para las personas que están alrededor. Ser arrogante, ser narcisista, ser individualista, ser ególatra, egocéntrica, puede ser un rasgo de tu personalidad, pero si es en forma muy exagerada y te está afectando con todas las personas que están a tu alrededor, ya se convierte en un trauma. Te platico otra situación también. Fíjate, este chico es un gran amigo y es una gran persona, carismática, brillante en muchos sentidos. Y estando en una plática casual con él, me habla que hubo un evento muy triste en su familia porque llega su hermana de Estados Unidos con su sobrina de 18 años y su hermano mayor, el hermano de él, o sea, el tío de la chica, intenta abusar de la sobrina. Él estando platicando con ella, consolándola, pues dándole palabras de aliento y escuchándola, de repente le destapa el inconsciente y llega a la escena de cuando él estaba niño y su hermano había abusado de él. Su hermano era una persona muy adicta a las drogas, entonces no era una persona 100% consciente. Cuando le pregunto yo qué estaba sucediendo en su historia y en su árbol familiar, le pregunto, ¿y tu hermano también vivió abuso de alguna parte? Porque muchas veces al estar en una situación traumática, para no recordar la escena, para bloquearla, para no enfrentar la realidad tan dura, nuestro cerebro lo que hace es fugarse de la realidad a través de vicios, drogas, o empieza a desconectar el cerebro de episodios, empieza a borrar memorias, pero como te digo, las borra el consciente, no del inconsciente. Entonces me platica que pues sí, efectivamente, su hermano había sido también abusado de su abuela. Imagínate el trauma y la carga psicológica para ese niño que ya estaba convertido en un adulto. Una de las manifestaciones también de un trauma es que si no aprendes, repites, o sea, y la víctima se vuelve verdugo. Como la famosa canción de Alejandro Sanz, El aprendiz, en el que en el coro dice, no digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú, maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. ¿Qué pasa? Eso va a nivel de relaciones, a nivel de padres, hijos. Y lo que hace nuestro cerebro es de forma inconsciente. Cuando tú eres víctima, sobre todo de abusos sexuales, ese niño victimizado no logra entender por qué esta persona que está al lado mío, que me tenía que cuidar, que me tenía que proteger, que me tenía que amar, me está haciendo daño. Y el cerebro empieza a apagar memorias o empieza a plasmarla en otras vidas. Entonces, los abusadores sexuales, sobre todo, y también de violencia intrafamiliar, se vuelven los verdugos, porque en cada persona que están abusando, están vengándose de forma inconsciente de aquella persona que también los abusó, los sodomizó o los violentó. Entonces, de forma inconsciente van y repiten ese mismo escenario para vengarse de alguna forma de esa persona que también te había lastimado. Recuerdo una chica en terapia también que tenía una muy mala relación con su padre. Su padre había estaba pasando una depresión porque su negocio
había quebrado y la adolescente se escapaba de la casa y se iba pues ahí a loquear y empezó a tener relaciones muy chiquita y a ser muy promiscua. En cada relación sexual, y eso ya en terapia platicándolo, bajando a forma consciente lo inconsciente, destapando toda esa parte del inconsciente, ella admitía y reconocía que en cada persona, a su papá lo que más le importaba era su virginidad y siempre le hablaba que se cuidara, que cuidara esa parte de ella, su integridad. Entonces, en cada chavo, en cada niño que ella se relacionaba de esa forma, se estaba vengando de su papá. Estaba diciendo, ¿sabes qué? Eso es lo que te importa a ti, pues aquí es donde más te voy a dar. Y de forma inconsciente. Cuando lo empiezas a hablar, cuando lo empiezas a sacar, cuando lo empiezas a sanar, lo empiezas a entender y empiezas a bajarlo de forma consciente. Otra de las chicas también en terapia que estaba de 13 años desarrollando una vida sexual muy prematura y muy disfuncional. En cada uno de los chicos donde ella iba y se correlacionaba, buscaba un poco de comprensión, buscaba valor, buscaba sentirse amada, buscaba sentirse valorada. Si en esa microdosis de sentirme que me deseas, me siento bien, porque mi ser necesita sentirse amada y valorada, amado, aceptado, reconocido, y como no lo tuve en mi infancia, ¿qué pasa? Lo empiezas a necesitar y a buscar toda tu vida. Y esa sed y esa hambre que se manifiesta no solamente en tu parte física, sino en tu parte emocional, si no la suplen tus padres, tu familia, o tus primeros cuidadores, o alguien alrededor tuyo, eh, entonces, de forma inconsciente, tú vas buscando esa parte y mucho es derivado de tu sexualidad. ¿Por qué? Porque el sexo lo que hace es hacerte sentir por instantes que eres valorado, que eres deseado, que eres amado, por ese instante, aunque sea breve. Y una mujer y un hombre devaluado, maltratado, poco valorado o pisoteado, ultrajado, se empieza a ser adicto a ese sentido de placer, a ese sentido de valor. Tal vez en esto solamente soy valiosa. Entonces, ¿qué pasa? Me hago a la forma que tú esperas, me convierto en la mujer que tú esperas. Si nunca me sentí bella, nunca me sentí aceptada, nunca me sentí valiosa, y si vistiéndome de esta forma, si actuando de esta forma me hace sentir valorada, deseada, amada, no importa que me tenga que desvestir, no importa lo que tenga que hacer. De forma inconsciente, yo lo necesito. ¿Por qué? Lo que no aprendes, repites, buscas, sacias de forma inconsciente. Y no entiendo por qué lo busco de forma adictiva y repetitiva, porque mi parte consciente me dice, hey, wake up, estás mal, hey, cuídate, tú vales, o haz algo por ti. Pero hay algo que te provoca una debilidad como la kriptonita para Superman. Y esa es tu herida, tu trauma. Y fíjate, el doctor Boris, padre de la resiliencia, este doctor salió de Auschwitz, de un campo de concentración de niño, milagrosamente. Y fíjate, él narra que cuando sale de ese campo de concentración, creo que lo saca una enfermera o algo así a escondidas. Él empieza a platicarlo a las primeras personas que vio en el pueblo. Creo que él es de Francia, creo que logró salir y ya estaba cerca de un pueblo. Y las personas alrededor, él contaba las historias que veía en el campo de concentración y nadie le creía. Pensaban que el niño inventaba historias o pensaba que el niño estaba alucinando. Entonces ese pequeño niño al crecer empieza a ver la vida desde otra perspectiva y utiliza su dolor. Fíjate bien, qué cosa tan interesante. Utiliza su dolor, utiliza su tragedia, utiliza la pérdida de los padres, todo eso lo transmutó, lo transformó, lo cambió y lo hizo ver al mundo desde otros lentes, desde otro filtro. ¿Tú crees que ese niño veía a las personas igual? ¿Tú crees que no salió con traumas? ¿Tú crees que no salió lastimado después de que había perdido absolutamente todo, incluso sus padres, y haber visto tanta muerte? Bueno, él lo utilizó a su favor, transmutó ese dolor y se hizo luego un gran neurólogo, psiquiatra, psicoanalista, y tiene grandes libros. Uno de ellos se llama Los patitos feos, otro habla acerca del suicidio, cuando el niño se da muerte. Pero lo más interesante de este doctor, una de las cosas que más escuché, es que el dolor, como dijo también Gautama Buda y los grandes filósofos y senseis que Dios nos mandó aquí en esta tierra, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento sí es un proceso de elección. De hecho, la neurociencia dice que el cerebro solamente, el dolor lo registra por periodos de 10 a 20 minutos. Y una de las cosas que más fatiga al cerebro es llorar. Por eso cuando la gente llora y llora y llora y llora, termina dormida o cansada. Cuando tú ves llorar por las neuronas espejo y ves llorar a otra persona, si tienes un buen sistema de empatía, también lloras. Entonces, ese doctor, también la doctora María Rojas Estapé, también lo escuché con ella. Ellos trabajaron con niños en posguerra para poder sanarlos y estudiarlos. ¿Qué pasaba? Lo que me lleva a decirte esta otra
premisa que es importantísima. En una misma casa donde hay un divorcio, donde hay agresión, donde hubieron golpes, donde hubieron abusos verbales o donde no hubo una familia que te cuidara y te protegiera en amor, donde hubo algún trauma, un accidente, en una familia, ¿todos están traumados? La respuesta es que no, no necesariamente. Porque todo depende, así como tú heredas de tus padres ciertos rasgos físicos, también heredamos cosas emocionales, positivas y negativas. Hay personas que tienen un espíritu de lucha, que eso es resiliencia, la capacidad de enfrentar y resolver los problemas. Hay personas que son muy resilientes desde que nacen y por genética. Hay otras personas que tienen la capacidad de desarrollar la intuición, eh, la espiritualidad, y eso lo utilizan como una herramienta para resolver sus problemas. Ven al mundo con un ser protector que los cuida, que los guía, o que tienen ángeles alrededor y están convencidos. Hay otras personas que no tienen esa parte y que encuentran en ayudar a otros, en la solidaridad, en la empatía, una canalización positiva para resolver su situación. De hecho, el doctor Boris habla acerca de eso. Es muy interesante. Ayudar a otros sana, porque hace que tu cerebro salga de la posición de víctima, salga de pensamientos rumiantes, de cómo me pasó, del dolor, del sufrimiento. Y es que fíjate que en el cerebro, y sobre todo algunas personalidades, las que tienen rasgos más depresivos, por ejemplo, hay gente que tiene tendencia a pensar negativamente, y no es que sean buenos o sean malos, simplemente tienen activado ese mecanismo de defensa que es la negación, la negatividad, para protegerse. Tiene muros más altos para proteger su psique, su alma, su bienestar, sus emociones, su corazón. Llámale como tú quieras llamarle. Pero el dolor exige respuestas, el dolor exige justicia. Por eso una de las heridas de la infancia, cuando tú sentiste que tuviste una situación injusta, aunque sea de que mi mamá tuvo un favorito o mi papá tuvo otra familia y yo lo tomé como si fuera algo injusto, o no me dieron lo que me correspondía, o me robaron una herencia, o el país donde yo estoy, o el lugar donde yo estoy, trato de forma injusta a alguien en mi familia o a mí mismo. Cuando yo tengo esa herida de injusticia, ¿qué es lo primero que reacciona el cerebro? Esto no es justo, yo merezco más, porque a mí el de lado está peor, no se lo merecía. Y luego además, esos pensamientos, esas energías, esas frecuencias, llámalo como le quieras llamar, se contagian, porque los trastornos se contagian, por supuesto, porque por las neuronas espejo empezamos a espejearnos para contagiarnos y para aprender. Aprendemos imitando. Volteamos a ver a otro y imitamos la forma de hablar, de vestir, hasta que nos definimos como nosotros mismos en un ser autónomo. Pero esas neuronas espejo, que están aquí en la parte de la corteza prefrontal por tu frente, también pues te ayudan a lo positivo como a lo negativo. Eso es, aprendes y registras y repites patrones que están a tu alrededor, positivos o negativos. Y es muy probable que si eres una persona pequeña o si eres muy débil mental o no desarrollaste tu capacidad analítica, creativa, reflexiva, que son habilidades del pensamiento que tenemos que enseñar a desarrollar en nuestros pequeños y en nosotros mismos, por supuesto, cuando estamos atravesando esa situación de dolor o esa situación de adversidad o esa crisis o esa tragedia que sucede en alguna parte de tu vida. Y si eres pequeño sobre todo y no lo alcanzas a procesar, a entender y no te lo explican sobre todo, porque a los niños hay que enseñarles a pensar, hay que enseñarles poco a poco y en medida y proporción de su edad, enseñarles cómo sentir, cómo gestionar sus emociones y qué ideas tener. Entonces, cuando no lo desarrollas, ¿qué pasa? Puede ser que te sientas abandonado, puede ser que te sientas que la vida es injusta y el dolor incrementa tu parte ególatra como un escudo que exige cuentas, exige explicaciones y que hace verte y sentirte como tú eres la víctima más grande del mundo. Todo el mundo está equivocado o te posiciona en un lugar como víctima. Eso es una parte natural. Cuando tú tienes una herida en lo físico, se te hincha. Así está, como por decirlo, hinchado tu parte del ego, tu parte del yo, tu parte de sensible, tus emociones, tu alma. Entonces, número uno, cuando tú estés pasando una crisis, una herida o un problema, dale proporción a tu problema. Voltea a ver situaciones que están pasando a tu alrededor y en redes o a tu vecino o alguien, y te vas a dar cuenta que hay personas que tienen un problema realmente grande. Siempre al lado de uno hay una persona que está mucho mejor que tú y hay otro que está más fregado.
Hay otro que dices, no, pues ¿de qué me quejo? Cuando esta persona está realmente pasando una situación de abandono o realmente le sucedió una situación injusta, como al doctor Boris, que por tener una religión, por ser de una sangre judía, lo llevaron a un campo de concentración. ¿Era justo? No. ¿Era 100% injusto? Sí. ¿Por qué? Porque las ideas crean o destruyen. Las ideas te atan o te desatan. Por eso hay que echar un clavado en todas las ideas que ya tenemos programadas y preestablecidas, o sea, ideas acerca de qué es el amor, qué es el matrimonio, qué es una persona. Eso normalmente, esas cuestiones existencialistas normalmente suceden en la adolescencia y son necesarias pensarlas. Más adelante en otro podcast vamos a hablar muy profundo de ese tema porque es muy importante, interesante que lo tengamos en claro. Una idea te ata, una idea te desata. Pero cuando estás en medio de una crisis, de una herida, ayudar sana. Pero ojo, que no se convierta tu servicio en un servilismo, donde si tú no sanas primero, no tienes un buen autoconcepto, no te valoras, no te aceptas, te vas a entregar de más o corres el riesgo de entregarte de más. Y entonces te vas olvidando de ti mismo, vas abandonándote a ti mismo. Mucho ojo en eso. Cuando volteas a ver a tus hijos y les das absolutamente todo y te quitas el pan de la boca por dárselos. Aguas, se ve muy romántica la idea, pero realmente a ti te estás abandonando. Y es un indicativo de que hay algo que tienes que sanar. No vas a poder amar en libertad ni amar sanamente a nadie si tú no te amas primero. Tú eres la medida y proporción. También cuando ayudamos a otros, nos sanamos porque nuestro cerebro interpreta que esa ayuda que nosotros dimos, también la recibimos o nos hubiera gustado recibirla en nuestro momento de heridas y de crisis. Por ello, cuando una persona ayuda a otra, te dice de alguna forma entre líneas algo así como, no, pues yo te entiendo porque yo pasé lo mismo, o yo te entiendo porque pues está difícil y yo me acuerdo que mi mamá también salió ahí de esta situación, o todas esas frases hablan de mi cerebro de alguna manera lo procesa como un mecanismo de restauración, de adaptación, que estando yo en esa situación tan adversa, al ayudar a otros, empiezo a procesar el perdón, empiezo a procesar sanidad, porque me reflejo, me identifico. Además, déjame te platico algo, un dato muy, muy interesante que la neurociencia ahora nos explica muy bien. Es que los seres humanos estamos hechos para ayudarnos unos a otros. Somos seres gregarios de tribu, somos seres de familia, somos seres que necesitamos ese núcleo, crecemos a través de ese núcleo y es necesario estar en ese núcleo de protección. De ahí las necesidades básicas del ser humano es el sentirnos amados, aceptados, valorados, protegidos, con un propósito o con un sentido de utilidad y perdonados también. Tenemos que drenar las culpas porque si no, seguimos cometiendo los mismos errores una y otra y otra y otra y otra vez. Tenemos que sentirnos que somos expiados, perdonados, liberados. Todas esas son necesidades básicas, además de las fisiológicas. Pero también existe la necesidad de ayudar, de ser buenos, porque al ayudar a otros, nos reflejamos a nosotros mismos, como bien te comentaba, sanamos, pero además el cerebro empieza a segregar las neuronas o neurotransmisores de la felicidad. Serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, que surgen de la empatía, del amor, de las caricias, del contacto, de las palabras de afirmación. Fíjate qué importante, las palabras de afirmación positivas. Y como el cerebro de la mujer naturalmente tiene más conexiones de empatía y percepción, también porque somos procreadoras, ¿no? Somos las encargadas de llevar en nuestro vientre la siguiente generación. Y fíjate qué cosa tan chistosa. A las mujeres, bueno, a los hombres y a las mujeres, pero más a las mujeres, ese sentido de ternura se despierta cuando vemos cosas redonditas. O sea, cuando ves algo cachetoncito, cuando ves algo pequeño, despierta en nosotros ese sentido de ternura, de cuidado y de cariño y de protección, de querer proteger ese ser o esa cosa, incluso si son cosas materiales. De hecho, la mercadotecnia lo utilizó mucho después de que se entendió que el cerebro trabajaba por asociaciones. Bueno, el Volkswagen, el Beetle, ese auto se hizo con esa intención y de hecho lo compraban más mujeres, porque esa anatomía redonda hacía que en la mujer despertara un deseo y una ternura y un cariño por ese auto. Qué cosa tan irónica, ¿verdad? Bueno, ya casi vamos cerrando y no quiero irme sin antes darte las gracias porque estás aquí. Felicidades, te aplaudo y te animo para que así siga siendo. Porque el primer paso del cambio, fíjate bien, el primer paso del cambio es cambiar nuestras ideas, es ampliar los paradigmas preestablecidos o los que nos enseñaron de pequeños o las ideas que nos tatuamos nosotros mismos para evitar ser heridos.
Normalmente ese tipo de ideas son generalizadas. Todos me hicieron, todos o nada. Esa es la parte primitiva de nuestro cerebro, la que nos generaliza y hace un drama. Eso te habla que hay un indicativo de que tú tienes que sanar. Y aunque no lo creas, este tipo de pláticas diarias te reprograman. Es una cápsula como de medicina y van reprogramando tus ideas, van acomodando. Porque uno de los más grandes males que encuentras cuando tú estás dando terapia, y sobre todo en esta generación, hay demasiados egos y el sesgo del ego te impide avanzar. El sesgo del ego te dice en esa vocecita interna que me va a andar diciendo que voy a estar aprendiendo del de la, ay, este se cree mucho, ay, que me va a andar diciendo, claro que no, yo sé más, yo puedo, yo no creo. Bueno, si tú tienes esa clase de pensamientos, tu cerebro te aviso que está encasillado en el cerebro adolescente, que es la parte de nuestra etapa ególatra. Y está levantando muros en contra de ti mismo, porque te impide sanar. Y eso nos pasa a todos, absolutamente a todos. Tenemos que entrenar a nuestro cerebro, a ubicarlo en tiempo y en espacio, y a entender que de todos puedes aprender algo, de su experiencia de vida, incluso de sus desavenencias, de sus desaventuras, de sus tragedias. Reconocernos como un ser que es parte de un sistema no superior, no inferior tampoco, pero somos parte de un sistema y todos podemos aprender unos de otros y todos podemos entendernos y todos podemos contribuirnos también. Y fíjate, cuando se empezaban a estudiar los traumas, y eso fue del siglo pasado porque la psicología y psiquiatría realmente tiene 2 siglos máximos, es una ciencia reciente que está en evolución constante y que la neurociencia ahora nos enseña nuevas cosas y alternativas de cómo nosotros debemos de funcionar mejor. Y en el siglo pasado había un doctor que se apellidaba Charcot, que fue, ¿sabes qué? Maestro de nada más y nada menos que nuestro famoso Freud, Sigmund Freud. Y Charcot estudia mucho acerca de la histeria. He escuchado el término de que, ay, esa es una vieja histérica, o ay, esa es una loca histérica. Bueno, la histeria se registraba, desde tiempos griegos. La histeria es útero. Y decían los griegos, fíjate, que el útero estaba alrededor, así como la sangre iba caminando por todo el cuerpo y se instalaba en alguna parte del cuerpo, que creaba síntomas, porque las mujeres que eran histéricas empezaban a tener rigidez, como una artritis o una contractura en el cuello. Y las imágenes son impresionantes porque empezaban a ver cómo se quedaban como en el limbo o como si tuvieran una parálisis en las piernas o en las manos o en el cuello o en alguna parte. Y el doctor Charcot empezaba a dibujarlas. Era muy buen dibujante y empezaba a dibujar y a registrar. Y decía que era una enfermedad de mujeres y que también podría ser motivo de herencia o era de razas inferiores. Empezaba ahí a surgir el pensamiento eugenista de que había razas superiores e inferiores. Pero Sigmund Freud, que era un judío austriaco, no estaba del todo de acuerdo con Charcot, su maestro, y pensaba que tenía otro origen. Y ahí es donde empieza a estudiar más a las mujeres, porque eran las que más padecimientos tenían. Empieza a estudiarlos y empieza a hablar acerca del yo, el superyo y el ello, o del inconsciente, que él decía que toda la parte que no procesamos y que queda en nuestros traumas o en nuestras heridas, la metemos como en un ático, en el cerebro. O sea, que la escondemos, porque como no la podemos enfrentar, confrontar, entender, entonces la metemos en un cuarto oscuro, el cuarto de los cachivaches, es el inconsciente, o debajo del tapete, para que no se vea. Y ya no la vuelves a registrar, o la minimizas, o la niegas, y así es como va trabajando nuestro inconsciente. Cuando nos sucede algo traumático, empezamos a derivarnos con justificaciones, sesgos cognitivos. Sesgos cognitivos son atajos que la mente nos juega para no ver la realidad, para no confrontarla, para proteger a tu parte de como tu niño interior, tu yo. O empiezas a ver la realidad distorsionada, a creer que hay zombies por todos lados o que un espíritu vino y te llamó y tú eras un ser elegido y especial. Empiezan a haber distorsiones de la realidad, de percepciones. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado con el pensamiento mágico, que es algo normal, natural, la imaginación en los niños y en los adolescentes, y es algo que, de hecho, yo lo utilizo mucho en terapia para sanidad. Sin embargo, cuando fomentamos demasiadas películas, libros, demasiadas imágenes, demasiados cuentos mágicos o espirituales o espiritistas o religiosos, podemos llevar a la persona a una distorsión de la realidad, a que se quiebre su mente, a que lo use como mecanismo de defensa, y si eso le añades un trauma o surge un trauma, entonces puedes hacer una fractación del cerebro, como un trastorno esquizoide. Entonces hay que tener mucha precaución en el cuidado de nuestros pequeños, en el cuidado de nuestros adolescentes, y cómo enseñarles a pensar en las ideas que les enseñamos acerca de la vida, en la gestión de emociones, en poder registrar todas las emociones en las que pasa el ser humano, que son naturales,
que son sanas y que todas son necesarias. Y son un indicativo de que algo está pasando dentro de nosotros. La alegría, el amor, el humor, la felicidad, la vergüenza, la sorpresa, la desesperanza, la frustración, el odio, el rencor, el resentimiento, la tristeza. Todo eso es un indicativo. Es el termostato del cuerpo que nos está diciendo, hay que sanar por aquí, hay que perdonar, hay que liberar, hay que sanar este recuerdo, hay que aceptarse, hay que confrontar. Y si tú tienes al lado un buen maestro, una buena mamá, papá, un abuelo que te vaya guiando en cómo gestionar tus emociones, primero que nada aceptarlas, reconocer cuando hay dolor, pero no hundirte en el dolor, no hundirte en esa parte del ego que es una trampa mental, sino utilizarlo como el doctor Boris para transmutarlo, para transformarlo, para después de que lo reconocemos, lo confrontamos, luchar contra nuestros propios demonios, nuestros monstruos internos, ordenar nuestro pensamiento, perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a las demás personas. Recuerda que el perdón es un regalo para ti mismo, no para la otra persona. Fíjate, los griegos, pero también los egipcios y los sumerios, estudian mucho el comportamiento del ser humano. De hecho, hay una piedra, bueno, no es una piedra, es una de las tablillas sumerias que tienen hace más de 3.500, 3.000 años antes de Cristo, que hablan acerca de los adolescentes y de cómo se comportaban y cómo eran egocéntricos. O sea, te aviso que hace más de 3.000 años seguíamos pensando los padres que no podíamos soportar a los adolescentes y que era nuestro dolor de cabeza de todos los días y que nuestra generación siempre era mejor que la de los adolescentes. No hemos evolucionado tanto si te pones a pensar. Bueno, los griegos también habla de la teoría de los temperamentos. Fíjate qué cosa tan interesante. Galeno o Hipócrates establece la teoría humoral, la teoría de los temperamentos. Fíjate, estos cuates, uno de estos dos, eran súper conectados, eran muy observadores de la conducta de las estrellas, del universo. Esa es la parte que nos está faltando hoy en día. Nos falta contemplarnos más a nosotros mismos, que esa es la entropía, y contemplar el alrededor, lo que está sucediendo, tener esa capacidad maravillosa de expectativa y de análisis reflexivo. Entonces, bueno, pues estos cuates sí estaban realmente conectados y analizaban a las personas en su vida diaria y cuando fallecían, los abrían y checaban que la bilis, fíjate, desprendía fluidos de ciertos colores, según el temperamento y la personalidad de esta persona, ¿no? De su vida. Y aquellos individuos que tenían mucha sangre en la bilis, o sea, que salía el fluido rojo, eran muy sociables. Aquellos otros que les salía flema, líquido blanco, y eran los calmados, los tranquilos. A los que les salía bilis amarilla o mucha bilis eran los coléricos. Y aquellos que eran muy tristones y muy melancólicos, les salía bilis color negra. En otro capítulo me voy a extender a hablarles de eso porque es súper interesante y sigue hoy vigente. Entonces, bien, pues cierro con esto, que es algo que nos tiene que dejar pensando. Las heridas emocionales, los sucesos, las circunstancias, la adversidad, las crisis, los abusos, las palabras hirientes, despectivas, si no nos ayudan en amor, en una red de amor, de empatía, de cariño, de comprensión, y si no nos ayudan a entender también lo que está sucediendo de una forma afable, con una buena cosmovisión o una buena filosofía de vida, todo por supuesto de acuerdo a nuestra edad, sucede en nosotros una herida emocional, un anclaje, nos quedamos ciclados en esa área con pensamientos repetitivos y rumiantes. Y ese anclaje, ese registro, queda como un registro, como un tatuaje en tu parte inconsciente, como hablábamos en el ático. Y si no lo procesamos de una manera sana, indicada, puede llegar a ser un trauma en nosotros. O una herida emocional o algo pasajero. Pueden ser pasajeras estos tipos de situaciones. No quiere decir que sea para toda la vida. O sí, depende de tu personalidad, de las personas que te rodean, de la información que estás escuchando incluso, de los amigos y familia que te está rodeando. Por eso hay adultos grandes con un pensamiento de niño y de adolescente. La etapa del adolescente y del niño es el yo, es el quiero, es el mírame. Por eso hay tanta adicción a el celular, a tomarte fotos, a los selfies, porque en nuestra etapa de niños, ¿qué hacíamos? Mamá, mírame, mírame, porque a través de tus ojos existo. Reconóceme, valórame. Y cuando no te autorreconoces, entonces estás buscando ese reconocimiento en los demás. Estás empezando a afirmar tu identidad, como en la adolescencia. Y ahí te puedes quedar y siendo un cuerpo de 40, 50, 60 años y con una regresión de un niño de cuídame, desarrollas luego trastornos como ser hipocondriaco, como obsesivos compulsivos, como bipolaridades, como trastornos esquizoides, y no sabemos y no entendemos o no hemos entendido que sus orígenes se derivan desde nuestra etapa de infancia primera o adolescencia, por lo general. También puede ser más grande, pero por lo general ahí. Y que surgen de las necesidades básicas del ser humano que no se suplieron. ¿Cuáles son las necesidades básicas? Bueno, además
de el cuidado físico, hay una necesidad en todo ser humano, recuerden, de aceptación. Me aceptas como soy, no por lo que hago, sino porque soy. Necesita todo ser humano sentirse, todo niño necesita sentirse que es amado, que es aceptado por su familia, y si no es por su familia, ese niño va a buscar otra tribu, otra familia, otro clan que lo acepte, y lo va a buscar de forma innata y desesperada, porque todos necesitamos sentirnos aceptados por una tribu, valorados por otras personas, que somos seres de valor. Ahí sí entran las acciones, los méritos, pero yo me acepto y valgo simplemente por existir, primeramente por existir. Todos somos parte de un sistema, siempre se los digo. Todos somos parte de un mismo cuerpo, todos somos parte de un universo. Y el simple hecho de existir ya te da un valor. Hay una necesidad también de seguridad, de protección. Yo necesito que papá, mamá o abuelos o algún tutor o alguien me proteja. Cuando no se suple esa necesidad, hay un sentimiento desproporcionado de miedos, de temores, de sentirme vulnerable, y se empiezan a desarrollar trastornos o mecanismos de defensa como obsesivos compulsivos, de seguridad, déjame me cuido, déjame pongo seguro, déjame checo la llave del gas, y pensamientos rumiantes. ¿Cuáles son los rumiantes? Los repetitivos, 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 ansiedad, 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 ansiedad. ¿Cuál es el origen? Aceptación, seguridad y protección y valor. También necesitamos sentirnos amados. Lean el libro Los 4 lenguajes del amor. Todos manifestamos y demostramos el amor de diferentes formas. Hay que entendernos cuál es la forma en la que tú demuestras para saberlo también recibir y no estar de reclamones diciendo, no, es que tú no me hablas, no me mandas textos, no me dices, no me compras, no eres detallista. No, cada quien tiene su forma. Podemos también entender nuevas formas y podemos modificarlas porque por amor y aprecio a ti puedo hacerlo, por supuesto, pero tampoco me voy a modificar en mi personalidad para estar agradándote en absolutamente todo, porque entonces me puedo perder a mí misma, a mí mismo. Pero el amor, las caricias, las palabras, las atenciones desatan las hormonas de la felicidad. Sentirnos que somos útiles, que tenemos un propósito, un destino favorable, que tenemos habilidades, que somos seres creativos. Cuando despiertas tu chispa creativa, ahí no existe la disruptiva, ahí no existe destrucción. Cuando pintas, cantas, creas, cuando diseñas, cuando hablas, cuando explicas, tu cerebro se vuelve creativo y en la creatividad no existe depresión, ansiedad ni destrucción. Ahí entras en el estado de flow. Por ello, a nuestros hijos, a nuestros pequeños, hay que enseñarles a darle un abanico de opciones en el arte, en la música, en el diseño, en todas las habilidades que se pueda, en la cocina, en el tejido, en la carpintería, en la electricidad, en todos los oficios, artes y formas creativas del ser humano, en la ciencia, porque eso, aunque lo dudes, sana también la mente del ser humano. Y es una necesidad básica. En otro capítulo ahondamos más y profundizamos más este tema porque es súper interesante. Y bueno, y otra necesidad básica del ser humano es la necesidad que se deriva de la aceptación, ¿verdad? La del perdón. Cuando no nos perdonamos, así como niños chiquitos, empezamos a actuar de forma más rebelde y a portarnos más mal, hasta que alguien nos regaña, nos castiga y liberamos la culpa. Es importante que lo hagamos nosotros a nosotros mismos porque parece que seguimos siendo adultos en cuerpo de adulto en mente pequeña. O sea, la gente que empieza, por ejemplo, en drogadicción o la gente que no encuentra amor en sus padres o que se siente devaluada por su madre, por su padre, y, o se siente rechazada, que es lo que pasa, o devaluado, empieza a hacer cosas para buscar esa necesidad de aceptación. Incluso a disfrazarse o desvestirse o ponerse, quitarse, comprarse, ponerse todo lo de la marca, ponerse o desvestirse y ser hipersexual, lo que sea para sentirse que es aceptado por alguien, que es valorado por alguien o que es visto. No hay nada más terrible para el ser humano que sentirte que no existes, que eres invisible. O todos aquellos espíritus rebeldes, ¿no? La premisa de ellos es, bueno, pues si de todos modos ya piensan que yo soy un desastre, pues ya, ¿qué más da? No, si te dicen que yo soy bien prostituta, pues ¿qué más da? Me dejo caer. De todos modos ya pensaron. ¿Te fijas que ahí ese pensamiento surge de una devaluación, de una falta de aceptación, de una falta de valoración? Entonces tú, mamá, papá, familia, no me aprecias, entonces ¿qué voy a hacer? Como tengo culpa o algo hice mal, o tengo otra persona al lado que sí me está dando valor y que sí me está dando aceptación, aunque yo haga cosas malas, ¿qué pasa? Me voy como espiral para abajo y me voy devaluando. Entonces yo los quiero invitar a que en este podcast, en este momento, reflexionemos acerca de cuáles han sido nuestras intenciones, cuáles han sido nuestros reflejos, nuestras heridas, a poder entender, porque el primer paso es entender, bajar los muros del ego y entender que nosotros no somos perfectos, somos perfeccionables, como siempre les digo. También que nuestros padres fueron víctimas de heridas, de abusos, de situaciones traumáticas, que tomaron ellos mecanismos de defensa y se defendieron a como pudieron y a las herramientas que tenían en ese tiempo y en ese momento y en esa época, ¿verdad? De cómo los criaron. Muchos papás no te
pueden abrazar, no demuestran amor y cariño a sus hijos. Y eso es como ser manco. Haz de cuenta que tú les dices a una persona que no tiene brazos, abrázame. No, pues no. Él no lo desarrolló, ella no lo desarrolló, no lo supo aprender, nunca lo escuchó, no lo repitió. No lo puede reproducir porque no lo tiene dentro de su archivo, de su cabecita. Se le hace raro hacerlo. ¿Lo puede aprender? Claro que lo puede aprender. ¿Lo puede sanar? Por supuesto que lo puede sanar. La neuroplasticidad de nuestro cerebro es mágica. Puedes aprender todo lo que tú quieras aprender y te puedes limitar en lo que tú quieras limitarte. Pero nos sanamos unos a otros, así como nos herimos unos a otros. El primer paso es entendernos a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos, conocer nuestro temperamento, nuestras debilidades, nuestras habilidades y fortalezas también. Tener orden mental, porque todos los traumas surgen de un desorden mental. Y cuando tú andas desordenado mentalmente, desordenas tu cama, tu cuarto, tus cosas y vives en un desorden, vives disperso, no vives el aquí ni el ahora. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard que habla acerca del pensamiento, que los pensamientos rumiantes, los pensamientos rápidos y cíclicos, hacen a las personas más infelices. Y la felicidad está más cerca de la paz que de la alegría. Así que llena tus vasos vacíos, siéntete amada, siéntete amado, siéntete valorado, siéntete protegido, siéntete con propósito, siéntete liberado de todas tus culpas. Nadie es perfecto en esta vida, por eso somos humanos, porque somos grandiosamente imperfectos y somos diversos. Y en la diversidad, como siempre les digo, está la belleza. Las emociones mal gestionadas crean sentimientos, crean sensaciones, crean traumas, fijaciones dentro de nosotros. Gestionemos bien la tristeza, gestionemos bien el enojo, todo lo que nos está provocando repulsión, asco. Gestionemos bien los momentos donde queremos salirnos como eufóricos, como tapón de sidra, y queremos explotar de alegría porque nos sentimos que estamos tapados de problemas. Gestionemos todas esas emociones para que no se creen luego fijaciones, hábitos, traumas. Una persona sana es una persona que vive en equilibrio, no que es un aburrido o una aburrida sosa, ni un perfeccionista, ni una persona religiosa que todo lo hace bien. De hecho, ese extremo habla de demasiados traumas, sino que está en equilibrio, que tiene sus momentos de alegría, que tiene sus momentos de paz, que no es una persona que grita todo el tiempo, ni que su sistema nervioso está alterado, ni tampoco una persona que está en completa indiferencia, que parece pacífica, pero más bien es indiferente. Ese es otro extremo. Un indicativo inequívoco de un trauma es que es extremista en pensamiento, en vestimenta, en actitud, aunque sea al extremo y parezca bueno. Puede ser muy explosiva o muy triste y está en extremo, o muy indiferente o muy ausente. Ese es un indicativo inequívoco. Y vamos a sanar. Escríbelo, escríbelo, proyéctalo, porque aunque tú no creas, eso sana y restaura. Platícalo con alguien que te sientas comprendido si no puedes pagar una terapia. Y bueno, este es el primer capítulo de esta serie de programas, Cómo sanar mis heridas emocionales y mis traumas. Compártelo, yo soy Adri Basbo, y este es un espacio para ti, para crecer juntos y para sanar juntos. Retransmítelo y mañana te veo. Bonito, bonito, bonito día. Chao.